tenemos ahora una mesa redonda en la que mira, no voy a hablar mucho de los participantes, porque para eso está el LinkedIn y lo que quiero es que os digitalicen. Entonces, de lo que sí que voy a hablar son de los perfiles humanos, que me parece mucho más interesante. Y voy a empezar, porque en los programas de mano que os habrán entregado habréis visto que va en orden alfabético, lo cual hace que los nombres de los hombres queden por delante de los nombres de las mujeres. Yo voy a hacer el orden alfabético a la inversa y voy a empezar por los nombres de las mujeres. Voy a empezar por Lidia. Y bueno, Lidia es un torbellino capaz de vender lo que se proponga. Es una persona muy comunicativa y con un don de expresividad absolutamente admirable. No porque sea argentina. Y no porque sea mío. Pilar. Yo a Pilar la conozco poco, pero lo poco que he hablado con ella lo que me da es una sensación de serenidad, por algo es gallega. Yo también. Es encantadora, es trabajadora, es tenaz. Y es una persona que al hablar con ella te das cuenta que adora lo que hace. Y eso a mí siempre me ha parecido fascinante. Alejandro Sánchez del Campo, aquí donde lo veis, mentalmente tiene 28 años. Es un tipo con una capacidad absolutamente envidiable de moverse en todas las ligas, primera, segunda, tercera división, para hablar con cualquier persona, poniéndose a su nivel y además enseñar y aprender. Y eso es muy, muy reseñable. Y por último a Borja, que no tengo el placer de conocerlo, lo he visto hoy por primera vez. Pero voy a mentir. La primera vez que me dice, yo no tomo gin tonic, te voy a salir barato. Y digo, en fin, pues no te tomes un gin tonic, tómate un whisky con Coca-Cola. Pero bueno, Borja, por lo poquito que sé de él, que es un peso pesado en lo que hace y sabe y mucho, tiene el reconocimiento de la comunidad de los hackers. Ojo al dato. Es decir, de los que saben de esto mucho, todos se quitan el sombrero cuando han dicho, Borja, tienes al mejor. Bueno, yo me lo muy tranquilo. Además es un tipo que ya solo por verlo lo puedes entender, con una afabilidad que no necesita mucha más presentación. Por último, bueno, pues Álvaro es compañero, es amigo, es un tipo que disfruta aprendiendo y disfruta enseñando. Es un tipo generoso y que va a estar aquí intentando lidiar con las cabezas de 4 grandes pensadores y aportando su granito de arena, que seguro que será positivo. Os dejo con 5 grandes personas, espero que disfrutéis mucho. Un poco y luego os veo. Chao. poner la agenda de la secuencia de cosas de las que vamos a hablar para que todos un poco gestionemos las expectativas de lo que tenemos aquí hoy. Vamos a hablar un poco de herramientas y soluciones que apoyan a la transformación digital de la abogacía y el desempeño de ese trabajo. Vamos a hablar de ciberseguridad, recomendaciones, herramientas que podamos sugerir. Vamos a hablar del impacto que esto tiene en las personas, como esto es un tema, la tecnología, los que somos de tecnología, estos personas, procesos y tecnología. Vamos a hablar de la parte de las personas, luego cómo se adecúa esto y cómo se tiene que hacer. Y luego vamos a hablar, que yo creo que tenemos aquí un foro importante de gente que sabe muy bien sobre la comunicación digital, cómo la comunicación digital apoya en todo esto, ¿no? Después de cada sección voy a intentar que haya un poco de interacción y que podáis hacer alguna pregunta, ¿vale? Yo creo que va a ser mejor que dejarlo todo al final, ¿vale? Otra cosa que quería hacer antes de empezar es un poco de levantar de manos. ¿Cuántos sois de despachos de abogados aquí? ¿Va que no sé? Despachos de abogados, vale. Asesorías jurídicas de empresas. Asesorías jurídicas de empresas. De menos de 20 empleados. De entre 20 y 50. ¿Vale? ¿Y cuántos sois de tecnología? ¿Cuántos trabajáis en tecnología? ¿Tecnología? Vale, muy bien. Perfecto. Así nos hacemos un poco una idea de qué tipo de lenguaje queremos utilizar hoy, ¿vale? Sin más preámbulos. Introducción general, ¿no? Hay tendencias en la abogacía, de contable a asesor de valor añadido, estamos viendo esa tendencia. De gestionar un poco más clientes y de intentar captar más clientes, segmentación de clientes, es una cosa muy rara en el mundo de la abogacía, esto es marketing para clientes. Si yo tenía los clientes que me había dado mi padre y a la vez me dio mi abuelo en este bufete de abogados.
Necesidad de adecuación normativa y nueva normativa a la cual tenemos que tener en cuenta. Algunos crecen, están creciendo muchos y yo veo que mi negocio no está creciendo tanto. ¿Por qué es eso? Bueno, pues mi pregunta a vosotros, ¿se puede hacer algo desde un punto de vista digital para tener más éxito en la práctica de la abogacía? Entonces, esto es una pregunta, prefiero que hagáis una pequeña introducción, empecemos por Borja, hacer una pequeña introducción del literato, de cómo ves este tema y luego pues qué nos podrías aportar generalmente sobre lo que hemos dicho. Bueno, yo como en la presentación Dados no me conocía, pues voy a explicar un poco eso que ha dicho, que soy reconocido en el mundo hacker, que no sé por qué, pero bueno, creo que es por esto que os voy a contar. Primero eso ya de que peso pesado ya está bien de meterse con mi peso, estoy a dieta, estoy intentando, pero... conocí a Álvaro en una de las charlas, porque he ido a varias, ¿no? Y que me invitan los hackers, y yo digo que yo... En la RootedCon. En la RootedCon, pero he ido a varias y yo lo que digo es que yo soy un hacker jurídico que me dedico a ver las vulnerabilidades del código jurídico en vez del código tecnológico, ¿no? Pero bueno, pero como hablo de los aspectos jurídicos de la seguridad, pues me siguen invitando para estas cosas. Y hay siempre una diapositiva que pongo que les encanta, que es que si tienes una caca y la digitalizas, tienes una caca digital. Y para mí eso es la digitalización, es decir, los que solo ven la digitalización como el proceso que lo va a arreglar todo, normalmente fallan. Y entonces, si no tienes clientes, primero tienes que pensar por qué no tienes clientes. Tampoco hay que ser racista, y si te lo ha dado tu padre y tu abuelo, pues son clientes y mientras paguen, pues están bien. Si tú quieres llegar a otros clientes, pues tendrás que hacer estudios de pues, qué valores tienes, qué conocimientos, a quién puedes llegar, si eso está en alza o está en baja, porque también en derecho los productos y los servicios pues suben y bajan. Y todo eso pueden ayudar herramientas digitales, sobre todo pues a herramientas de conocimiento, de targeting, todo lo que quieras. Pero en el fondo, gracias a Dios, lo que no va a sustituir es al conocimiento humano, por ahora. Incluso los sistemas expertos se forman por expertos humanos que entrenan a los sistemas expertos para que cada despacho tenga su propio sistema. Entonces nos vamos a distinguir los distintos abogados y los distintos despachos, aunque tengamos la misma herramienta, por cómo hayamos entrenado la herramienta. Y se supone que además lo que nos tiene que ayudar es en aquellas tareas que no son de gran valor añadido para centrarnos nosotros y liberar tiempo para lo que realmente puede hacer el ser humano, ¿no? Entonces yo a mis alumnos del máster de acceso a la abogacía siempre les pongo un cartel que es: se busca abogado que sepa hacer lo que no sabe hacer la inteligencia artificial. Porque lo que sepa hacer la inteligencia artificial lo va a hacer mejor la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar antes de implantar herramientas digitales es si tenemos una caca o un diamante en bruto. O sea, lo que decíamos también un poco antes del cambio de las personas, de los procesos, de la adecuación. Alejandro, digital es una actitud para mí, clarísimamente. Y es un paso previo a... O sea, tú digitalizas los procesos, metes herramientas, metes lo que sea, pero estoy con esa afirmación de Borja que es, si no te digitalizas tú primero, y eso es más difícil de decir, es más difícil de hacer que decir, da igual lo que hagas, porque no por añadir iPads o por automatizar, yo creo que esa es hay una cierta tendencia, tengo que salir corriendo porque todo el mundo habla de digitalización, entonces tengo que hacer algo porque si no me quedo atrás. Y hay una parte previa de pensar dónde estoy, hacia dónde voy, qué tiene sentido en un despacho como el mío, porque lo que tiene sentido en un despacho más grande no tiene un sentido en un despacho más pequeño. O sea, no puedes meter inteligencia artificial si no tienes una web, por decir un ejemplo obvio. Y hay despachos que no tienen web o que no usan razonablemente bien las redes sociales o que no tienen una mínima cultura digital que va más allá de esto que hablamos, sino de entender por qué está ocurriendo esta revolución digital. Esta revolución digital está ocurriendo por una serie de motivos. Si los entiendes es mucho más fácil que elabores un plan de decir, oye, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tiene sentido para mí? Pero claramente es entenderlo y a partir de ahí primero me digitalizo y cambio mi chip, si quieres, cambio mi manera de ver las cosas y a partir de ahí hago. Y luego hay una parte fundamental que a veces no ponemos, que es, oye, hay una parte de teoría y una parte de práctica, y a veces nos quedamos en mucho análisis. Y hay una parte de, oye, vamos a hacer cosas, que puede tener con herramientas o no herramientas, pero vamos a hacer cosas. O sea, hay una parte quizá de parálisis por el análisis, de estar muchas veces mirando cosas, y vamos a probar cosas. Hay una parte digital, de la actitud digital de hacer cosas, de arriesgar,
etcétera. Yo creo que esa nos da un poco de miedo a veces, pero es la única vía porque no hay ninguna herramienta que la enchufas y al día siguiente es magia y de repente te ha transformado tu cabeza y tu despacho hay una parte de experimentación y de riesgo. Esa pasa por atreverse a hacerlo, ¿no? Pero en cualquier caso, con un plan y con una idea. Mientras hablabas me venía a la cabeza el dato del informe de Lefebvre de que hay un 80% de gente de la encuesta del informe de innovación que sabe que hay que hacerlo, pero solo un 40% lo está haciendo. Pues a mí ese dato cuando lo veía me parecía sorprendente. ¿Cómo que hay un 80% de gente que sabe que tiene que hacerlo, pero solo un 40% lo hace? Pues vamos a hacerlo. Lo que sea, pequeño. Si no tienes web, pon una web. Si no estás en cloud, súbete a cloud. Si no tienes una estrategia de ciberseguridad, al menos piensa medianamente la estrategia de ciberseguridad. Un despacho más pequeño será una, la de Garrigues es otra, pero en cualquier caso, piensa sobre ese tema, piensa sobre las redes sociales, piensa sobre... Pilar, ¿tú tienes alguna visión, no me tú eres más de la parte de seguridad, pero ves muchos sistemas? Esto del tema de planificarte, de gestión del cambio, de poner un plan... Yo creo que es absolutamente necesario. Yo trabajo con muchos tipos de abogados y despachos de abogados más grandes, más pequeños. Es mucho más fácil trabajar, desde mi punto de vista, trabajar con abogados que conocen un poco la tecnología. Pongo un ejemplo, los informes periciales a veces pesan mucho y tengo que mandar un link de descarga a nuestro servidor y hay que meter una contraseña y hay que seguir una serie de pasos. Eso a algunos abogados les cuesta hacerlo. Entonces, claro, tengo que volver a mandarlo, caduca la contraseña, me llaman, o sea, puede ser toda una Mira, ahí aventura. podemos utilizar a 02, ¿eh? Lo estaba pensando. Ah, anda, mira. Lo estaba pensando a hacerlo. Bien tirada la cuña. Bien tirada, bien tirada. Claro, puede ser una aventura y que algo relativamente sencillo creo que no debería consumir tanto tiempo. Es una anécdota, pero creo que refleja un poco la necesidad de cambiar por lo menos la mentalidad y la actitud. Es la actitud. Es que a partir de ahí ocurre cosas. No le tengas miedo, acepta que hay cambios e intenta utilizarlos. Yo creo que es un poco porque sí veo que algunos abogados siguen anclados, a mí me fue bien hasta ahora, como trabajé ahora y me quedo aquí. Pero es que el mundo va demasiado rápido, los cambios están siendo tan rápidos que yo creo que estamos en un cambio brutal ahora. O sea, va a ser un cambio espectacular en poco tiempo, ya estamos en él. Y eso va a dejar a mucha gente fuera si no nos adaptamos. Creo que la adaptación ahora es la clave. Yo no digo meter muchos cambios, digo empezar un poco a adaptarnos. Y luego ya cada uno que tome la decisión de sí, pues quiero meter más cambios o no, pero que es necesario empezar a aceptar lo que está pasando, a dejar de tener miedo y a empezar a meterse a aprender lo que es. Eso hablaremos luego de... Si me permites una cosa, enlazando las dos, porque hay una frase que también solemos decir muchas veces con Alejandro desde hace años, que antes de hacer cosas en digital, lo que hay que hacer es pensar en digital, que es distinto. O sea, lo primero que tienes que digitalizar es tu cerebro. ¿Qué quieres decir con eso? Porque no se trata de hacer digitalmente las mismas cosas que hacías antes. Se trata de pensar que estamos en un nuevo entorno, no son herramientas digitales. Es un entorno digital donde se pueden hacer las mismas cosas que antes digitalmente, pero se pueden hacer cosas nuevas y distintas, mucho más, de forma más eficiente. O sea que la primera digitalización, como la caridad bien entendida, empieza por uno mismo y por digitalizar tu cerebro y pensar en digital. Y luego ya se te ocurrirán las cosas que puedes hacer en digital. Pero si no piensas en digital, lo que estarás haciendo es, por hacer pues lo mismo que hacía antes, pues ahora lo hago en digital. Pero a lo mejor incluso es mucho más ineficiente, porque en administración electrónica yo lo he visto. Me sacaron una vez en un vídeo de Vodafone de estos que se me echaron encima todos los que eran compañeros míos de administración electrónica, porque decía, mira, si hemos hecho un procedimiento electrónico administrativo, que es más complicado que el anterior, el analógico, táchalo, vuelve al papel, porque esto es para simplificar, no es para complicar la vida de la gente. Y entonces dice, no, pues estás diciendo que no hay que ir a la administración electrónica. No, no estoy diciendo eso. Digo que es la mejor demostración que hemos hecho una caca digital. Pues vamos a pensarlo de nuevo. Un ejemplo que se ve muy bien y que no es legal, que está pasando en los colegios, esto es real. Si tú coges los antiguos libros de texto y los escaneas y los metes en un iPad, y ahora los niños van con iPad, es una caca digital al cuadrado. Lo has escaneado integralmente. ¿Por qué? Porque efectivamente el libro escaneado, si haces otra cosa que no es el libro escaneado, depende. Pero si tú coges y lo que haces es al niño, en vez de llevarle con el libro de toda la vida y poder subrayar, le metes ese libro escaneado, mal escaneado por cierto, en el iPad, pues eso mismo es lo que, pero es que eso mismo está pasando. Y entonces te crees que has digitalizado el colegio
cuando lo que has hecho, en mi opinión, aunque eso sería de otro tema, es una cagada monumental. Esto no es política Desde el punto de vista de comunicación, porque tú asesoras mucho la comunicación externa, pero estamos hablando también de una comunicación interna. Sí, bueno, a mí lo que me parece es que tenemos mucho humo en el sector, mucha inflación, todo el mundo habla de innovación disruptiva, digitalización, y no tenemos ni idea de cómo se come eso. Por eso la gente dice, sé que tengo que hacer algo, pero no tengo idea de por dónde empezar. Yo me dedico al negocio de los despachos de abogados. Luego, una vez que hay una buena propuesta de valor y se sabe a quién se dirige, vemos el modo más eficiente de dirigirnos ahí para atraer clientes de los buenos, de esos que nos dan rentabilidad. Y el problema que tenemos es que antes de pensar en utilizar tecnología, lo que tenemos que analizar es cómo hacemos las cosas. Analizar cómo generamos valor. Nuestros procesos. Sí, nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor, a quién nos dirigimos, qué valora de mí. Y lo de la caca es, si yo nunca le pregunté a mi cliente qué es lo que le sirve de mi trabajo, cómo es la experiencia de trabajar conmigo como abogado, si le ayudo, si tengo un modo colaborativo, o si necesita otro tipo de disponibilidad que no sea llamarme a cualquier hora. Si no sé qué es lo que necesita mi cliente, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que modificar? Al final la innovación tiene sentido si generamos más valor para el cliente y más eficiencia que implique rentabilidad para nosotros. Entonces tenemos que empezar a definir para qué, para después ponernos a trabajar. Sí, las dos vertientes de generar más ingresos por vía de valor añadido o reducir costes de cómo estamos dando el mismo servicio. Sí. Y al final, luego tú lo aplicas en cada uno de los procesos, pero lo que tenemos que tener claro es para qué, analizar qué es lo que hacemos, que es repetitivo, que pueda ser programado y meter ahí tecnología. Y reservar para el abogado, igual que para el médico, la atención y la inteligencia emocional, que no es la que no puede tener la inteligencia artificial, porque la gente lo que quiere es que le escuchen. Que le escuches y que le tranquilices. Y que vean que todo lo demás, el papeleo ese que no lo ve y que lo está pagando, si lo puede hacer una máquina, a él le da lo mismo. Él quiere tener horas de calidad del médico, del abogado, de la administración. Por eso los call centers donde eran robots y menús y tal, pues están a la baja y están volviendo a ver personas. Y en Japón, por ejemplo, que tienen robots para todo, cada vez va a haber más personas dedicadas a la atención al público, porque eso es lo que no puede sustituir un robot. Y en la abogacía nosotros gestionamos activos muy importantes para la gente. Y no hablo de dinero, las relaciones con sus seres queridos, su reputación, por supuesto el dinero, que también es muy importante. La gente cuando viene a ver a un abogado está muerto de miedo, no es una situación placentera. ¿Qué podemos hacer para mejorar su experiencia? Hay mucho de la tecnología que nos puede ayudar para mejorar esa experiencia, pero si nosotros no nos preguntamos qué valora el cliente y hacemos un mapa de cómo es el proceso de cada interacción que tiene con nosotros el cliente, no vamos a saber qué hacer. Entonces sabemos, porque nos dicen todos, que aquí se viene la de Dios y hay algo que hacer, pero no podemos hacer nada porque no sabemos para qué. Ese mismo ejemplo del médico, que supongo que os habrá pasado. Llegas al médico y el médico está detrás del ordenador, casi siempre incluso físicamente detrás de la pantalla, tecleando. ¿Qué te pasa? Teclea, no habla contigo. Teclea y prácticamente le da la receta, sales y venga, siguiente. Eso que lo vemos muy bien, eso es digitalizar, porque está digitalizado, pero eso en atención es bastante mejorable. El lenguaje en el que te habla es difícilmente comprensible para la mayoría. Y eso los abogados también nos pasa. Acrónimos. Te dice, tienes no sé qué, no sé cuánto. Tú vuelves a casa y te preguntas a tu mujer, ¿qué tienes? No estoy seguro, pero espera, aquí lo pone. Seguridad nos pasa mucho también. No, te va a poner un DLP. ¿Eso está digitalizado? Sí, pero ¿es una mejor atención al cliente? No necesariamente. Entonces, es que pasa más de lo que vemos que pasa, pero eso exige antes replantearse y decir, espera, ¿dónde aporto valor? ¿Qué es lo esencial? Y a partir de ahí construyo. Pero muchas veces corremos y luego pensamos, o incluso nunca pensamos, o corremos. Y después está el tema de que la abogacía sigue siendo un negocio rentable, aunque lo hagamos mal. Entonces hay uno de los grandes sabios de la gestión de los despachos
que dice, decirle a la gente lo que tiene que hacer es entrar a un lugar lleno de millonarios y decirles es que todo va mal. Pues mira, que seguimos teniendo, salió esta semana el ranking de expansión y todos los despachos ganan, crecen. Entonces, ¿qué les vamos a decir nosotros? Hay quien dice que uno puede hacer cambios por ilusión, pero mucho más rápido va a ser aquello que haga por terror. Entonces, hasta que no veamos que realmente esto está cambiando, la gente no va a cambiar sus modelos de trabajo. Sí, pero lo estamos hablando aquí, estos son despachos que en el ranking todos tenían más de 150 empleados. No, hay desde estamos hablando de, para el despacho de entre 5 y 10 personas también esto es lo mismo. ¿Va yo todo los creciendo veo, igual? yo los veo más conscientes, Sí. ¿no? Los despachos Claro. pequeñitos que son Más diferentes, urgencia para ellos, sí, lo ven que también hay una gran oportunidad de competir en términos de reputación, que ya no es necesario tener grandes presupuestos para hacer campañas de comunicación. Este señor trabaja solo, tiene más reputación que cualquier otro gran despacho en su materia. Eso es algo que hace 15 años no existía. Y la eficiencia, porque ahora siempre uno se plantea, ¿qué es mejor? ¿Un gran despacho de abogados donde tienes que estar pagando los gastos de estructura, gente que no te va a atender? Es mejor. Por eso estás en un gran despacho. Está subcontratado. Pero, o decir, pues mira, yo prefiero tener menos clientes, pero el 100% me lo llevo yo y además soy una boutique especializada en los temas que a mí me gustan y no tengo que estar tratando temas que pues cualquiera de los cientos de clientes del despacho pues te pueden plantear. Entonces yo creo que ahí, aunque a mí no me gusta nada el concepto este de nicho, que es muy necrófilo, ya hemos pasado de la escatología a la necrofilia. Pues sin embargo, cada uno tiene que encontrar el sitio en el que se siente cómodo, saber, ya como el talento de Mr. Ripley, pues a cierta edad tú ya sabes de qué sabes. Y además no te trae cuenta cambiar porque tardarías mucho, o sea, tienes que intentar amortizar el conocimiento que tienes y que además por el que eres reconocido. Y entonces, pues bueno, pues ya tienes tu minifundio para que intentar explotarlo y que la gente te reconozca porque eres el mejor en esto, ¿no? Y en eso yo siempre digo que para ser el número uno, pues tienes que elegir un sitio donde tú seas el mejor o seas el único. Y entonces es mejor elegir que O seas eres el diferente o eres barato. Esa es una frase que la deberíamos grabar claramente a fuego porque tienes una frase con más calado del que creemos. O sea, que es claramente esa parte. Encuentras un factor de diferenciación, tú lo has encontrado en la parte de notoriedad en redes y tal. Hay una parte de diferenciación que te posiciona de otra manera y eso te garantiza clientes, o si no, es muy difícil competir, a no ser por precio. Y eso aplica para Garrigues, aplica para Borja y aplica para todos los que estamos. Yo estoy teniendo en el congreso la experiencia de que viene gente a saludarme y le digo, ¿y tú a qué te dedicas? Y en este congreso, y me dice, yo soy abogado. Eso es nuevo. No, ¿a qué te dedicas? Bueno, hago mercantil. ¿A qué te dedicas? O sea, si tenemos poquita oportunidad y competimos todos por atención, tenemos que aprovechar el tiempo en el que alguien nos pregunta qué hacemos para decir algo que nos genere recuerdo, diferenciación, porque abogados hay 150.000. ¿Y esto entonces qué va? ¿Hacia hay que tener un plan? Esto va de... Porque estamos hablando mucho de... No, es que yo hago inteligencia artificial, pero no me he hecho una reestructuración de procesos dentro de mi casa y entonces sale M, ¿no? Entonces esto... O sea, si yo es una cosa que te he copiado a ti, diría. Si el lunes alguien de aquí decide que vamos a abordar la digitalización de nuestro despacho para ahorrar gastos o generar más volumen de negocio de esto, ¿cómo se empieza? ¿Cómo empezamos? Yo creo que hay que analizar el despacho. O sea, hay que analizarse seguro. Hay que Y eso lo hace el propio despacho, hay que contratar a una persona externa. Bueno. ¿Cómo vuestra experiencia, cómo veis esto? Contratar a Lidia. Yo no hago análisis de procesos, pero hay gente que sabe mucho y que creo que es importante conocer el sector. El trabajo de los abogados es muy específico y creo que hay que conocer las herramientas disponibles y hay que poder entender cómo son los procesos de generación de valor de un abogado.
y ver dónde se le enchufa valor. Y no es lo mismo ser un abogado individual que trabajar en una gran empresa. Hice un webinar, que por cierto el próximo mes lo voy a hacer con este señor, un webinar sobre ciberseguridad. Hice uno sobre la sociedad responsable de digitalización de Deloitte. Y ellos desarrollan a partir de que repiten mucho administración de concurso. Entonces, internamente se dan cuenta que eso es una tarea repetitiva, que necesitan ver cómo reciben los créditos para registrarlos. Lo desarrollan y ya eso no lo hacen personas. O sea, que hay un email al que se envían las deudas y el sistema lo organiza y lo parametriza. Entonces, esto lo hace Deloitte, que son miles. Pero cada uno tiene que ver, por ejemplo, la tontería de emails que uno repite cuando envía facturas. Pues Gmail tiene una opción de respuestas programadas. Lo único que tienes que hacer, si escribes siempre lo mismo, es entrar ahí y darle... Eso hablaba Ives de inteligencia semántica, te permite eso, vas cogiendo de la cabecera del correo y en base a lo que es, lo clasifica y lo envía automáticamente a la web, para las facturas. Y desde un punto de vista de seguridad, que estábamos hablando antes de que no hay concienciación, o hablábamos con el señor de Jacambies, yo le llamo el cordobés de Jacambies, que solo llega cuando la gente es atacada. Es un tema de un plan. ¿Cómo se conciencia hacer el plan? Eso es por un tema de la sensibilidad de los datos que se maneja, del coste de una brecha de seguridad que podría ser una repercusión a esa empresa. Yo creo que en general hasta que te pasa algo no te das cuenta, o sea, no lo valoras, porque falta formación en general. Yo creo que ciberseguridad o tecnología en general debería ser una asignatura en la ESO obligatoria. Sí. Habría que quitar algo. Porque todos tenemos un móvil. La de ética, la y ese tipo. Hacer un mix ahí de ética y tecnología, que estaría bien también. Porque pasan muchas cosas. Entonces, hasta que no nos pasa, no nos lo creemos. Porque en general estas cosas nadie nos las cuenta. Otras empresas les pasan cosas y no lo suelen comentar. Entonces, claro, ese desconocimiento es tan grande y siempre de alguna manera pensamos, no me va a pasar a mí porque yo no tengo tantas cosas importantes, no tengo... Hay otros despachos más importantes que el mío, ese tipo de cosas pasan mucho. Pero en eso, a ver, tampoco los que se dedican a la seguridad son tan especiales. En derecho sabemos que se percibe antes el injusto que el justo. Si no percibiéramos el injusto, pues no sabríamos lo que es la justicia. En medicina, si no hubiera enfermedad, no sabríamos que no valoraríamos la salud, ¿no? Entonces, la seguridad es muy parecido también a la salud, es decir, hasta que no has estado malito, pues no valoras cuando estabas sano, ¿no? Si estuviéramos siempre sanos, pues no lo valoraríamos. Y justamente siempre hay un concepto que me gusta mucho, que todos los que os dediquéis a la seguridad, creéis que la seguridad es lo contrario de lo que hacéis. O mejor dicho, no sabéis qué es lo contrario de lo que hacéis. Seguridad viene de securus, que es poder ir sin cuidado. Una ciudad es segura si puedes pasear a las 4 de la mañana y no te pasa nada. Si hay un policía en cada esquina, es que es una ciudad insegura. Luego os dediquéis a la industria de la inseguridad, no de la seguridad. Porque hay inseguridad, necesitamos policías o gente profesionales que restablezcan la seguridad. Igual que los médicos restablecen la salud. Si hubiera salud siempre, pues no necesitaríamos médicos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, a lo que tú decías antes, cuando no nos sentimos muy católicos, ¿a dónde vamos? Pues al médico para que nos haga análisis. Y nos vea, pues no, pues mira, el azúcar se te ha disparado, el colesterol y tal. Y entonces nos pone un tratamiento. Bueno, pues la seguridad no es muy distinta que la salud. Tendremos que ir a alguien que sepa de seguridad, porque el médico de uno mismo suele ser muy malo, ¿no? El que haga uno de médico de sí mismo no suele acertar. Entonces es mejor ir al profesional de la salud o de la seguridad para que te haga un análisis de, pues sí, pues por aquí se te están colando. Claro, aquí entran entonces las dos ramas de la medicina. La medicina preventiva, china, claro, la preventiva y la diagnóstica, y la remediativa. Exacto. Entonces, ¿cuál quieres aplicar? Pues mira, yo soy muy partidario, justamente colaboramos con el Ministerio de Sanidad, con la red.es, de decir, oye, todo el modelo de sanidad que se colapsan los centros de atención primaria y los hospitales, y que eso no es sostenible, si se dedica cada vez más recursos, no a la unidad de cuidados intensivos, sino a la unidad de cuidados extensivos a lo largo de toda la vida desde que nace,
intentaremos que vaya menos gente a la de cuidados intensivos. Pero para eso hay que coger a la gente desde que nace, con hábitos saludables, etcétera, Exacto. para que no se pongan malitos y no nos colapsen los centros de atención primaria o las camas de los hospitales, los servicios de urgencia. O sea, que estás diciendo que sí que hay que hacer prevención. Claro, ¿sí? claro que sí. Claro, bueno, diciendo que hay prevención, pero que es que la gente no tiene concienciación de la prevención. Claro, Que pero solo lo ven cuando lo dices tú. bueno, pero también, como aprendemos en pellejo ajeno, el conocer casos de abogados o despachos que han tenido un problema de seguridad y que han perdido todos los datos por un ransomware, o que de repente datos muy confidenciales de sus clientes por utilizar canales inadecuados y poco seguros de comunicación han aparecido en Tor, ¿no? Pues eso también conviene conocer. Es que hay una mala práctica en España, que hablamos de los casos de éxito y no de los casos de fracaso. Y nadie habla de las cagadas, con perdón, volvemos a la escatología. Pero es muy importante, para no cometer los mismos errores, hablar de las malas prácticas, no de las buenas prácticas. Porque si solo hablamos en positivo de las buenas prácticas, nadie habla de la mala práctica y entonces hay muchas probabilidades de repetirla. Y el problema, además decía una frase, que no es tropezar dos veces con la misma piedra, sino cogerle cariño a la piedra. O sea, hay gente que le coge mucho cariño Es muy habitual eso. a las piedras. Quiero abrir un poco el debate. ¿Alguien tiene alguna contribución que quiere hacer? Yo, Por al hilo favor. de lo de Borja, justo porque estaba ahora pensando, y bueno, yo me dedico a la seguridad, pero ante todo soy abogado, y creo que los abogados no aprendemos de ver las barbas del vecino arder. Me explico, los papeles de Panamá, ¿vale? El despacho tal, se le alertó, bueno, tú de esto sabes más, durante años ha seguido estando la vulnerabilidad abierta, ¿sí o no? Y se supone que es un sector que nos debería haber afectado, nos ha dado igual. Después La que los seguridad, papeles de la Castellana. hasta que no nos De pasa a Football nosotros, Leagues, o sea, es una del opinión, equipo. hasta que no nos pasa a nosotros mismos, se ve algo como lejano. Y quizás incluso les pasa a su hijo y no piensan que le va a pasar en el despacho. No sé, es una opinión, no sé por qué, Sí, yo opino como tú, ¿Verdad? totalmente. Pero ya no solo el sector de abogacía, yo con todo el tipo de empresas que trabajo, que son En sectores general. muy distintos, en general sí, pasa sí. Lo de poner tu barba a remojar, si ves Sí. al vecino cortar, no. Vale, No pues sé. me hace sentir mejor, si es mal de todos, es como consuelo de mucho. Bueno, también un tema presupuestario. Sí, eso Al caso es. del tema del presupuesto, que lo hablaba antes en la ponencia y tal, el tema es el siguiente, que invertir en ciberseguridad a nivel de rentabilidad no se lo ve nadie, porque realmente no tiene rentabilidad. Nos damos cuenta cuando tenemos un incidente de seguridad que el hecho de no haber invertido ha hecho que perdamos mucho dinero, clientes, reputación. Entonces es una medida, siempre somos proactivos, nunca, o sea, reactivos, perdón, y deberíamos de ser proactivos al tema de la ciberseguridad. O sea, hasta que no me roban no pongo las rejas, no pongo las medidas, ¿no? Pues eso al final es lo que está pasando. Pero es como contratar a un abogado para que te haga un contrato. Si todo fuera bien, no necesitaríamos firmar nada. El contrato se hace por si las cosas salen mal. Entonces, el abogado que defiende tanto sus honorarios para hacer un contrato antes de que se conociera ningún riesgo, debería entender que también hay otros riesgos en su propio negocio. Y en general creemos que quien nos va a venir a buscar, que somos pequeñitos, pero como decía Álvaro, es que no es una persona que va por nosotros, es una máquina. Es una máquina. Unas redes de botnets, utilizan ucranianos, coreanos Y lo que abre, y bueno, estaba comentando el otro día que cuando llega el fin de semana baja la actividad de los ataques. La gente se va a casa a trabajar. Hasta Los viernes no se rompe nada. Los O viernes sea, no se el hacker también se va de fin de semana con sus hijos y baja la actividad y luego vuelve el lunes la actividad de ataque. Antes de pasar un poco, quería dejar un par de huellas sobre herramientas. A lo mejor podéis, no es tanto de ciberseguridad, es herramientas estas herramientas de gestores documentales, de gestor de expedientes jurídicos, de todo el tema de, bueno, eso ya para salimos de todo el tema de herramientas de facturación, para hacer fiscal y llevar varias. ¿Qué opináis vosotros de estas herramientas básicas, ¿no? Que le decíamos, oye, no te pongas a hacer inteligencia artificial si no tienes una herramienta para contabilizar las horas de tus abogados y puedas facturar. ¿Para qué? No, solo para decir lo que yo hago inteligencia artificial. ¿Alguna opinión sobre eso?
que Yo podéis creo que compartir con nosotros. lo que vemos es que el cliente pide un entorno de colaboración y hoy la tecnología nos permite darlo trabajando en gestión de proyectos, dándole acceso a espacios en la nube donde compartir los últimos documentos. Y por otro lado tenemos la posibilidad de traquear qué es lo que hacen nuestros abogados. El insumo de un despacho de abogados es el tiempo de sus abogados. No vendemos más que el tiempo de los abogados. Entonces, más allá de si uno vende horas facturables o precio cerrado o prima de éxito, el coste son horas de los abogados. Entonces, tenemos que saber si un asunto al final nos salió rentable o perdimos dinero, inclusive para aprender para la próxima vez. Trabajar en gestión de proyectos para poder hacer un presupuesto, saber si voy a hacer algo, quién tiene que trabajar en cada cosa, en qué momento necesito que intervenga alguien de mayor experiencia, cuándo puedo poner a alguien más joven, que por lo tanto es más barato, es parte de la eficiencia. Poder traquear eso e identificar dónde me fui para que la próxima vez lo haga mejor, los abogados dicen, no, esto cada vez es único, somos artistas. Pues no, si lo hacen otras industrias, nosotros tenemos que poder registrar lo que hacemos, programarlo, presupuestarlo y ver en qué cosas el mercado nos permite trabajar con rentabilidad. La nube, ha hablado de la nube, algo que decir Yo sobre la nube, quiero porque la nube- añadir una cosa. Estaba en el Consejo de Innovación que creó el Ministerio de Justicia, no solo para los abogados, sino para la propia Administración de Justicia, ¿no? Y los tribunales. Y también, pues si en los despachos de abogados piensan que cada caso y cada cliente es un mundo y que no se pueden automatizar procesos, mentira, porque la mayoría, el 80%, por no decir el 95%, es sota caballo rey. Y se ve perfectamente en las sentencias, donde también mis amigos jueces dicen, no, esto es, cada caso es único y tal. Digo, ay, por eso hacéis corta y pega de Word y os olvidáis de borrar el nombre del anterior, ¿no? Eso, pues para eso lo hace mejor la máquina, ¿no? Bien, o sea que y hay sentencias que no tienen ni pies ni cabeza porque la han cortado mal. Pues para cortar y pegar lo hace mejor una máquina que un juez, y un juez se puede dedicar a un cirujano, en vez de a curar sarampiones, pues a las cirugías que sean más peligrosas, ¿no? de riesgo. Entonces, yo creo que entre las herramientas de gestión de despachos o de gestión de la administración de justicia, es que me da lo mismo, que todo lo que sea automatizable se debe automatizar. Entonces hay miles de procesos, no hace falta que sea todo el proceso judicial, pero miles de trámites que se pueden automatizar. Pero eso no es inteligencia artificial. Hablamos de inteligencia artificial y no sabemos de qué hablamos. O sea, la mayoría de lo que la gente dice, no, esto es inteligencia artificial, eso es una mera automatización, vamos, un macro que se hacía con WordPerfect ya en los albores de la informática. Y al final dices que ¿qué es lo importante? Inteligencia artificial será cuando en la Administración de Justicia una máquina se haya leído toda la legislación, toda la jurisprudencia y haga un borrador de sentencia como la agencia tributaria. Y el juez lo supervise y diga, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. La mayoría estará de acuerdo porque ningún juez va a hacer una sentencia contra la jurisprudencia del Supremo o del Constitucional, pues los jueces menores, vamos, y el juez, que ya sea como el doctor este de la tele, House, el doctor, que uno que quiera llevarle la contraria a la máquina diciendo, no, es que este caso no se parece en nada a los precedentes jurisprudenciales y hay que innovar y no está previsto en la ley. Bueno, pues que el 20% restante se dedique a eso. Y entonces todo el colapso de la Administración de Justicia se aliviaría porque son la misma demanda N veces, donde hay que dar la misma solución. Es que además, si se dieran soluciones distintas, a mí me preocuparía, porque al mismo problema se debe dar la misma solución. Y luego, cuando haya casos especialmente difíciles que haya que innovar, pues tienes todo el tiempo del mundo para dedicarle lo que haga falta. Pero no robar tu tiempo con trámites. Por ejemplo, yo soy autónomo. A mí no hay nada peor que todo lo de perseguir facturas, perseguirlas y tal. Uso herramientas con modelos pues para facilitarme el hacer la labor de la factura, pero en España perseguir una factura te lleva el 80% de tu tiempo hasta que te la pagan. Y eso no hay inteligencia artificial que lo haya resuelto, ¿no? Y entonces, si a mí me liberase alguien de todas esas tareas, que yo creo que no haya dado mucho valor, y hay gente que lo hace con mucha más gracia, pues yo me dedicaría a pensar en los casos. Alejandro, y en el caso de despachos grandes, comparamos las herramientas básicas con las nuevas más avanzadas. Pues hay muchísimo que automatizar. En un despacho grande, en un despacho pequeño, hay muchísimo que automatizar.
Lo único es que de nuevo ahí, yo creo que este es un mensaje relevante, te puedes venir arriba y entonces volverte loco con ahora hay que automatizar todo, ahora hay que tal, necesitamos un RP, un HQ, un ZP, te vuelves loco con eso. Entonces, un ZP no, pues me he venido arriba, no. Se me ha ido. No, pero lo que quiero decir es que sea un despacho grande, RP sí estaba bien, ¿no? Eso sí que lo he dicho, me quedo más tranquilo. Me preocupan esos dos que he dicho. Eso ha sido bien. Ya me has cortado el hilo, ya no sé qué. Hay mucho que automatizar en cualquier despacho. Obviamente en el más pequeño, empezando por algo más simple, pero en un despacho más grande hay también muchísimas cosas que automatizar. Lo que pasa es que en ambos hay que hacerlo con calma. Es decir, ¿tiene sentido automatizar todo el día 1? No, porque colapsas. Entonces, ¿qué tiene más sentido, por ejemplo, en un despacho más grande como el nuestro? Es decir, oye, ¿dónde hay volumen de verdad? Porque automatizable, coincido con vosotros, es automatizable el 80, 90, 70, me da igual, un porcentaje muy alto. Yo le decía esta pregunta a unas gente de la asesoría de una empresa grande y me decían, ¿cuánto creéis que es automatizable de vuestro trabajo? No mucho, un 10, decían, sí, un 70 y no discutimos. Y es verdad, muchísimas cosas son automatizables. Ahora, ¿por dónde tiene sentido empezar? Por donde hay más volumen o por donde hay más necesidad. En el caso de un despacho grande, por donde hay más volumen. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente si es una cosa automatizable pero que hago una vez al mes, pues tardo más en automatizarla que en hacerlo. Pero si es una cosa que hago 3 veces al día multiplicada por lo hacen 200 abogados, pues aunque sean minutos... De poco valor también, ¿no? Mucho Eso, volumen y poco valor. Eso además, porque lógicamente empiezas en lo automatizable por lo de menos valor, efectivamente, eso es lo que tiene sentido. Automatizar, se puede automatizar todo, pero entonces para automatizar algo más complejo o de más valor es más delicado. Empieza por lo que es verdaderamente rutinario y por lo que tiene más volumen. Y entonces ahí sí generas eficiencia, porque ese es el mensaje, es decir, lo hagas como le hagas, enganches la herramienta que enganches, te va a llevar tiempo. Esa misma automatización te lleva tiempo, porque hay que definir los árboles de decisión, porque hay que pensar un poco, porque hay que entrenar un poco. Entonces no es tampoco magia de automatizo y me dedico a tomar cañas, es ponerle una parte de pensar, ver dónde tiene más sentido, trabajar eso y a partir de ahí es verdad que una vez que has conseguido generas unas eficiencias espectaculares, pero hay que hacerlo con cabeza. Y como decía Lidia, es decir, si al final todo nuestro negocio es horas de abogado, creo que fue Steve Jobs el que decía, dice, yo no dedico mi hora a un trabajo de 10 euros la hora, yo dedico mi hora a un trabajo de 100 o de 500 euros la hora. Entonces automaticemos las tareas de 10 euros la hora. Luego hay que ver el posicionamiento del despacho, ¿no? ¿Qué quiere ser para el mercado? Y darse cuenta que uno competimos por atención, entonces tiene poca oportunidad de ser todo para todos, ¿sí? Un despacho como Garrigues, que es el más grande de Europa continental, se puede permitir cosas que un despacho mediano no puede. Entonces, si hacemos commodities, no es creíble que también hagamos el trabajo del Dr. House. ¿Sí? Uno tiene que saber por qué lo contratan. Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué te tienen que elegir a ti como abogado? Y la segunda es, ¿por qué deben creerte? Entonces, si no tenemos claro para qué trabajo somos los ideales, que ahí es donde lo bordamos, va a ser difícil que atraigamos ese tipo de trabajo. Y aquel que nos da más reputación, más rentabilidad, porque ya lo sabemos hacer, porque aportamos aquello que tenemos y que no tienen los demás. Hoy en la ponencia que hicimos con David Muro nos preguntaron, bueno, pero ¿y si todos salimos a escribir? Era de marketing de contenido. Si todos salimos a escribir, tampoco nos vamos a diferenciar. Somos distintos. Lo que tenemos que ver es cada uno dónde tiene una diferencia que sea real, que sea relevante para el cliente y que sea demostrable. Y eso es lo que tiene que estar en toda nuestra comunicación. Un plan estratégico. Muy bien, entonces ahora vamos a terminar este capítulo de digitalización. Yo voy a dejar una pincelada de haz un plan director, pon un responsable, pon presupuesto, ¿eh? y ante todo sácate una radiografía de cómo estás ahora y dónde quieres estar. Eso va un poco a lo mejor ligado con cuál es tu posicionamiento en el mercado, a dónde quieres ir. Es diferente si eres una Riaga que si eres una Araoz y Rueda o eres una boutique más de... Pero ya es lo realista, es decir, el riesgo es que nos venimos arriba y entonces mañana va a ser todo digital y en un mes vamos a haber conseguido cosas menos realistas. Y es una carrera de más medio y largo plazo. Es
decir, oye, pues ponte este objetivo para dentro de 2 meses, dentro para 4, pero queremos hacer 80 cosas a la vez, nos bloqueamos, hacemos 2 y al final no haces ninguna de ellas porque el plan era probablemente muy ambicioso de salida y con una visión más cortoplacista. Cuando esta es una carrera que es, oye, voy a empezar, si estoy en un punto más elemental, empiezo por lo elemental, sigo y avanzo, pero sin ese plan es imposible que funcione. Pero incluso aunque hagas un plan, céntrate en el próximo paso. En el primer paso, elige una cosa que sea fácil de hacer, que tenga resultados pronto y gran trascendencia o para el cliente o internamente. Porque si lo haces y lo logras, te vas animando y te vienes arriba y dices, pues vamos otro, y ahora otro. Y es creíble hacia afuera y hacia adentro. Pero el que empieza acá, yo me acuerdo que cuando en mi época que el ministerio repartía subvenciones y venían proyectos, aprendí mucho, porque todos entraban por la puerta y decían, no, yo tengo un proyecto ambicioso, y me dan ganas de darle una patada y que saliera. Porque todos venían con un proyecto ambicioso, ya proyecto y ambicioso es como marco incomparable, van juntos siempre. Y entonces dice, pues oiga, pues no sea tan ambicioso, porque la vida humana pues empieza siendo ahí una habichuela, y luego pues va creciendo, sale, empieza a gatear, y luego pues corre en 100 metros en 10 segundos, algunos, ¿no? Y empieza, pues nada, gateando, y dice, en vez de hacer una cosa tan ambiciosa, empiece por una cosa creíble, con un objetivo que dé resultados, sea medible, y que, no, oye, pues es verdad, y mira lo que hemos ahorrado en tiempo, en dinero, en no sé qué, en confianza, y eso te anima, y entonces, si has conseguido también como empresa proveerle unos servicios que el tío sabía que había que hacer algo, pero no sabía qué, coño, ofrécele una cosa que vea resultados inmediatos, y que vea que esto funciona, y entonces te pedirá más. Si le vendes un super proyecto de a 5 años y tal, que tarda 5 años en verlo, seguro te deja pagar antes. Primero le das el triciclo, luego le das una bici, luego le das una bici eléctrica, y luego te lo construyes. Pero si apenas al Ferrari, tarda tanto que nunca tienes Ferrari. No tienes ni triciclo ni Ferrari, ninguna de las dos. El problema nuestra malla La tienes aquí en cuenta. Si me permites, el problema, yo conectando con lo que estás comentando, muchas veces es que el debate lo elevamos tanto que se hace conceptual. Entonces todos hablamos de grandes conceptos, todos somos maravillosos, y a la hora de bajar al terreno ni Dios se ajusta a la realidad de la mayoría de la peña que está aquí, porque 4 seréis expertos en no sé qué, otros tenemos la boutique, nuestro pequeño despacho se diferencia con elementos clave de otras cosas, y es lo que vendemos, los elementos diferenciales, pero con matices, porque no son grandes elementos conceptuales, son los que el cliente valora en un momento concreto. Entonces nos olvidamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que debemos dejarnos de tantos conceptos maravillosos que los vendemos muy bien. Ibas a decir otra cosa. ¿Eh? Sí, eso ha dicho que no. Yo iba a decir otra cosa y bajar un poco al terreno de lo práctico y empezar a protocolizar, es decir, vamos a ver. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Has hecho tú un planteamiento y hemos levantado la mano. Perfil, de 1000 abogados, ¿cuántos estamos aquí? De 500, de 100, de 50, pues aquí estamos los que estamos, que somos la representación del 90% de la abogacía de este país, que somos los pequeñitos y medianos. Y colaboramos con otros cuando podemos y buscas al colega que te inspira confianza para dar el mejor servicio al tal, cuando tú no llegas. Y es un problema muchas veces de confianza. Yo estoy de acuerdo que sin el perfil de interiorización de todo el proceso no vamos a hacer nada. Tú puedes dar grandes clases magistrales y dices, oye, cuando se acaba, dame una caña tú, que voy a escuchar al siguiente. Y ya está. Y entonces, el problema es hacerlo con protocolos básicos, con compromisos y con una formación continua que debe darse en las universidades, debe darse práctica. Tú hablabas del sistema anglosajón, es un sistema práctico, de precedente, milimetrado. Mi blog se llama Menos tecnología y más pedagogía. Eso, ¿Por qué? Porque llevo 20 años hablando con informáticos y telecos que te cuentan, porque pues, se les pone cachondos, hablando mal y pronto, hablar de las tripas de la tecnología, cosa que a mí no me pone nada. Y entonces te enseñan los centros de datos y lucecitas que se encienden y apagan, y entonces ellos están, mire, y a mí como el árbol de Navidad, vamos, me da lo mismo. Y sin embargo, a mí lo que me vale es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Y qué resulta? Si a ti te resulta o no te resulta.
Lo de las luces de Navidad no es una imaginación mía. Un experto informático me dijo que están montando un CPD, un centro de datos, y como no llegaban a tiempo, cuando vino el dueño pusieron lucecitas de Navidad en los tracks para que pareciera que ya y coló. Entonces, yo lo que necesito como abogado es decir, oye, y que me lo diga otro abogado, oye, pues mira, que he contratado a fulanito, me ha hecho esto y gano más dinero, porque o ahorro tiempo o tengo más clientes, punto. ¿Y dónde hay que firmar? Porque eso lo entiendo yo, lo de que tengo más clientes y gano más dinero lo entiendo yo. Lo de las lucecitas de Navidad me da lo mismo. Lo entendemos todos, ya hasta los básicos. ¿Alguien más por ahí atrás quiere contribuir algo? Yo sí querría decir algo. Por allá. He venido por la espalda. Ataco por la espalda. Estáis hablando mucho de automatización de procesos, de mejoras de procesos. Y yo creo que aquí hay una clave que a lo mejor hay gente que lo ha visto y otro que me animo a exponerla. Los despachos de abogados han dicho una cosa muy interesante y es o te diferencias o haces las cosas más económicas, ¿vale? Hacer las cosas más económicas generalmente es muy difícil. Nosotros tenemos una idiosincrasia, todas las empresas, donde tenemos más o menos nuestras tarifas, nuestras formas de facturar, y rebajar los costes es una experiencia que generalmente es muy difícil, ¿eh? No digo que haya gente que lo consigue, pero generalmente es muy difícil. Luego, quizás sea más atractivo para todos buscar la oportunidad. ¿Y cómo se busca la oportunidad? Hoy estamos hablando en un foro digital, pero aquí somos todos abogados. Yo lo que he visto son unas oportunidades que el sector legal ha ocurrido con la tecnología que convergen, que quedan muy bonitos. De nuevo utilizo lo que dice, oye, esto es como muy etéreo, muy metafísico, me lo aterrizas, por favor, me lo puedes concretar. Os voy a poner un par de cosas que me han llamado muchísimo la atención y luego os doy un par de ejemplos sobre cómo se puede encontrar el despacho de abogados oportunidades, ¿vale? Os voy con uno de el súper grande, que no es el pequeño despacho de abogados, pero me estaba contando hoy alguien que me decía, oye, ¿te puedes creer que McKinsey, que toda la vida ha sido consultor, ahora está vendiendo soluciones de tecnología? McKinsey. Digo, no, perdona, McKinsey es el consultor. Digo, McKinsey se ha ido al mercado a vender tecnología. Digo, pues sí que le ha cambiado el cuento a estos tíos. Han debido de pensar que ya no quieren asesorar, que ya no quieren hacer consultoría, que ahora es un buen momento para vender oportunidades tecnológicas desde la perspectiva de un consultor. Y entonces, los despachos de abogados aquí, los pequeños, diréis, bueno, pero ¿qué rollo me está contando este tío, no? Bueno, pues el otro día estaba un despacho de abogados que decía, oye, yo que estoy hablando con los directivos de las empresas, me preguntan muchas veces cómo mido yo mi riesgo operacional, cómo mido yo mi riesgo reputacional, cómo sé yo exactamente en qué situación me encuentro. Y llega abogado y dice, oye, pues hay herramientas que yo, combinadas, yo te las puedo proponer como abogado, pero que luego yo te tengo que dar en la remediación, te tengo que dar el plan, te tengo que dar el asesoramiento legal, etc. ¿Qué es lo que vi ahí? Que de repente había abogados que ven la oportunidad. Y a esto os animo. ¿Por qué? Porque generalmente los abogados le tienen fobia a la tecnología. Le tienen fobia. Y en el cambio que estabais diciendo, el paradigma mental, en donde decía, oye, es que la transformación digital empieza por transformarte tú. A lo mejor el despacho de abogados dice, oye, en vez de ver al tecnólogo como el enemigo, como, oye, cuando viene el informático en un despacho de abogados, normalmente la gente se metía en el armario, oye, avísame cuando se vaya, que me da hasta miedo, ¿no? Ahora a lo mejor la tecnología, yo sí que os animo, yo soy compañero de Álvaro, por lo tanto veréis enseguida mi perfil tecnólogo, sí que os animo a intentar ver la oportunidad que os diferencie, para que ya no vayáis a vuestros clientes diciendo, tengo lo mismo que estos 150.000, sino que tengo otra cosa diferente. Y os aterrizo ya la cosa para que digáis, bueno, está divagando, ¿vale? Un despacho de abogados nos llama y nos dice, oye, ¿por qué no hacemos un bundle para las pólizas a ligar? Cuando tú vas a ligar, no ligas nunca. Tú ligas cuando no quieres ligar. Porque te muestras cómo eres, haces escaparatismo y es la gente que pues mira, eso no es demasiado idiota lo que ha dicho y tal. Y entonces te empiezan a seguir, pero porque no te estás intentando dar autobombo, simplemente comentas una noticia, se crea un debate, y en esto lo hemos hablado con Susana muchas veces, no es el número de seguidores, es el número de interacciones. En Twitter es conversación.
Y si eres accesible, contestas a la gente también te pregunta, se crean conversaciones interesantes, eso es lo que a la gente le atrae. ¿Esto hay que hacer algo de inbound marketing, de generar contenido indirecto, que no sea... Bueno, yo aparte escribo artículos, entonces tengo un blog donde voy, también como repositorio, todos los artículos que publico en distintos medios, los voy juntando en el blog para tenerlos todos reunidos, ¿no? Y entonces pones, enlazas pues tu cuenta de Twitter pues con el blog. Pero sin mayores pretensiones, o sea, lo que la gente tiene que ver es que este tío de qué habla, de qué sabe. Y de una forma natural, sin tal, y entonces te van reconociendo por las cosas que dices y entran en la conversación y dicen, oye, pues eso que has dicho me ha gustado, o no estoy nada de acuerdo. O sea, muchas veces de los debates constructivos, yo el único problema que pongo es que Twitter se ha vuelto muy, no de debates, sino de combates. Y a mí eso no me interesa. Pero si hay debate constructivo, al revés, enriqueces tus puntos de vista con gente que te aporta otras cosas, ¿no? Pero yo creo que esa comunicación, la gente valora cuando es una comunicación natural, cuando ese escaparatismo te muestras como tú eres. Y a algunos les gustarás y a algunos les gustarás, ¿no? Y también te llevas tus decepciones, pero bueno. Pero sin embargo, si intentas vender y haces una estrategia demasiado comercial, la gente huye de eso. Yo creo que tenemos un problema de tabú con estrategia comercial, ¿no? Está mal que tengamos estrategia comercial, y si hacemos eso en nuestro tiempo de trabajo, está bien que sea para vender. Lo que pasa es que tiene que ser aportándole un valor. O sea, tú quieres ligar, ¿sí? Y entonces por eso sabes, como sabes que te sirve, y vas de aquí no quiero ligar. Pero lo que quieres es ligar, y no está mal, está muy bien querer ligar. Y querer atraer negocio y querer vender está fenomenal. Pero lo que tenemos que hacer es un marketing de atracción, entendiendo qué es lo que podemos ayudar, cómo podemos ayudar al cliente. Y a diferencia de otras industrias en donde si le das a uno te quedas sin eso, nosotros podemos dar ese conocimiento gratis mucho antes de que nos conozcan. Entonces, eso nos genera al final gente a la que le caemos bien. Y al final la diferencia técnica es difícil en este intangible de los servicios jurídicos. Y en la misma, dentro de una misma liga de despachos y gente que te parece que sabe lo mismo, hacemos negocios con aquellas personas que nos caen bien. Por eso, más que lo de vender, es seducir. Porque pero que es otra al forma final, de decir vender. seducir No es nada atraer con hacia vender. ti por y las, venderle. y luego ya Cobrar, te lo va a pedir él. Pero te lo va a pedir él, te lo pide él. O sea, que te al lo final, pida, uno no vende, yo te ofrezco mis servicios, eso es vender. Y no son honorarios, son precios. Tenemos que quitarnos los prejuicios de nuestra profesión, como si estuviéramos en otra dimensión. Nos peleamos por los clientes, competimos, tenemos a veces que bajar precios, tenemos que ver cómo ajustamos de poner a alguien más junior porque no nos dan los costes, como cualquier empresa. pero no en la primera cita. Bueno, antes de... No cobrar en la primera cita. Antes sexo en la primera terminar, cita, antes de terminar, a lo mejor hablando en general, Pilar y Alejandro, ¿queréis decir algún cierre, alguna cosa, o ya vamos a... No, yo estabas hablando de redes sociales y tal, y comparto mucho lo que decís. Hay una parte obvia de naturalidad, si no, efectivamente no funciona. Pues hay gente que ves a la legua que es que eso no... Yo creo que no se da cuenta que es una estrategia errónea, pero sigue con ellas. Si no le metes naturalidad a la red social y a la vida normal, no va a funcionar. Y eso aplica de nuevo para despachos más pequeños donde no hay estrategia, pero en despachos más grandes también. En comunicación. El SEO contra el SEO, ¿no? Sí, pero que además de eso, en comunicación, por ejemplo, en Garrigues hay un debate sobre hasta dónde tenemos que llegar. Tradicionalmente era una comunicación más de bajo perfil, y hay un debate, oye, tenemos que mantenerlo así, tiene más sentido. Y estamos haciendo cosas interesantes para decir, oye, vamos a también mostrar otra cara, que es compatible con la cara tradicional, por ejemplo, de Garrigues, pero se puede también hacer cosas, y las estamos haciendo que tradicionalmente no se habían hecho en comunicación bloqueadas en redes sociales. O sea que yo creo que es una herramienta absolutamente potentísima, que me asombra que la mayor parte de abogados no solo no entiendan que es una herramienta potente, sino que les parezca que tiene muchos más problemas que ventajas. Yo creo que es una miopía clarísima. Lo que es una pérdida de tiempo es entrar en Twitter, soltar ahí un tweet e irse. Eso no sirve para nada. Bien, pues ¿alguna cosa, Pilar? Una anécdota. En una ciudad española hay varios carteles de estos inmensos de un abogado señalando, ¿no? Entonces, claro, mira a la cámara, está señalando a la cámara
Y le sacaron la foto muy guapo con traje y dice, yo te soluciono todos tus problemas. Algo así es el mensaje. Ven y lo pone en el teléfono del bufete y todo. Es como un modelo muy yankee, no sé, una cosa un poco extraña. Y está muy enfocado a solucionar papeles de temas de extranjería, el mensaje. Y claro, me llamó mucho la atención porque, bueno, para mí pues las redes sociales me parecen un buen sistema para promocionar. La valla publicitaria me costó un poco, es un poco impactante, pero bueno, es la anécdota de a este abogado no le deben de gustar las redes sociales y se fue a las vallas publicitarias. Tenemos barreras culturales, los abogados. Hoy en la ponencia una de las preguntas era ¿cuál es el límite del ridículo? De lo que uno va a hacer ahí. Y hasta dónde uno, por ser diferente, va a ser ridículo. Y al final cuando la gente te venga a ver y tenga una consulta contigo, vas a hacer lo mismo ridículo que haces en un vídeo. Y que nos tienen que conocer, que no pasa nada, que el que no le gustes en un vídeo tampoco le vas a caer bien personalmente. Que no pasa nada. Pero sí tenemos una chance de enganchar, de conectar con gente con la que sí sienta que podemos comprometernos con sus intereses, luchar por ellos. Al final la abogacía es una profesión de vamos juntos. Antes eran los guerreros, vamos juntos, yo te ayudo, tranquilo chaval. Si nosotros somos capaces de transmitir eso con todas las herramientas que hoy nos brinda Internet, vamos a aprovechar esta herramienta que es la más poderosa en la historia de la humanidad. Muy bien, pues... Eso es el cierre, claramente. Sí.